efectos posteriores, la fatiga, la diarrea, irritación vesical, ¿cuál moderada? Es de veras, las náuseas, la irritación gástrica, las hace anémicas y generalmente a todas les ponemos quimioterapia concomitante. ¿Cuál es la quimioterapia concomitante? Se puede hacer de todas maneras. Le pones cisplatino una vez a la semana durante 5 semanas o bien le pones Geloda, que es la capecitabina, en forma continua durante todo el tratamiento. A mí me gusta más el cisplatino porque es un poco más fuerte, definitivamente, ¿sí? El problema que tiene es que una vez radiada la pelvis, pues francamente los ovarios, a menos que los hayas quitado quirúrgicamente hacia arriba, definitivamente van a entrar en el campo y la paciente ya no va a tener ya no va a tener función ovárica, definitivo. ¿Qué problemas tiene la terapia intracavitaria? Pues que como vas a poner una cosa muy similar a una Alegra, le puedes perforar el útero, porque el útero en las pacientes que tienen el CACU, hagan cuenta que está como mantequilla. Lo que les decía que hicieran con la asa diatérmica y una cuchara, háganlo también con un cuchillo y póngale con la mantequilla tratando de no llegar al otro lado. Entonces puedes tener perforación uterina. Fiebre, definitivamente la mayoría de las veces hay. Riesgos en la anestesia donde pones el intracavitario y definitivamente puede haber trombos porque se van a quedar en una sola posición durante 48 horas. Las complicaciones tardías pues pueden hacer anemia, pueden tener problemas de hilio paralítico o definitivamente se puede tronar alguna parte del intestino delgado. ¿Qué pasa? Radias muy bien el endocérvix y el cérvix, pero también vas a radiar el recto. Entonces, en esa paciente pueden tener fístulas, pueden tener ulceraciones, estenosis y sobre todo los sangrados. Son unos sangrados, pero que Dios guarde el hora. Son sangrados masivos. En la vagina, pues las telangiectasias no se las pierden. Y el acortamiento vaginal, hacen las vaginas como que se las chupan. Entonces, lo que hacemos en una paciente que le dio radioterapia, acuérdense que el CACU no es dependiente hormonal, entonces les podemos poner geles con estrógenos y les hacemos un fantomas, que es, hagan cuenta, un condón, lo llenamos de agua o lo llenamos de algo para que tengan pues un fantomas de la vagina, para que la vagina no se pegue a las paredes, ¿sí? Cuando tienes una paciente con un estadio clínico 4B, definitivamente lo que más debes de darle es el alivio de los síntomas. ¿Qué tiene? Todo. ¿Qué le duele? Todo. Entonces, analgésicos, radioterapia localizada para que disminuir sangrados y generalmente se hacen rápidos. O sea, se le dan dosis altas en 10 días y le puedes dar quimioterapia más que todo de tipo paliativa. ¿Por qué usas radioterapia si la paciente ya tiene metástasis en muchos lados? Pues definitivamente tu obligación es darle calidad de vida al paciente y eso es lo que importa. Y lo que les decía, el ciclo rápido de radioterapia para disminuir dolor y disminuir sangrado. Generalmente no aguantan mucho y le das monoterapia o quimioterapia en combinación. Como monoterapia generalmente lo que damos es capecitabina y como combinación y fosfamida con cisplatino si la paciente tiene un Karnofsky por lo menos de arriba de 80. Si la paciente no lo tiene, le da 5-fluoracilo y cisplatino, ¿sí? ¿Cómo debes de valorar a la paciente que te recurre después de que le hiciste una cirugía? Definitivamente, o que le hiciste una radioterapia radical.
definitivamente las pacientes deben de estar vigiladas cada 3 meses durante el primer año, cada 4 meses durante el segundo y cada 6 meses por el resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Si el paciente es de cirugía, tú tienes que tomar la citología cada vez. Si el paciente está irradiado, el cervix generalmente va a permanecer grande y nodular. Y la citología las debes de sacar siempre endocervical o en las jovencitas exocervical. ¿Qué es señal también de recurrencia? Por supuesto, el aumento de volumen de alguna de las piernas o el dolor. Los sangrados ni siquiera se diga, ¿sí? Tienes que tomar siempre tu biopsia y evaluar la extensión por medio de una tomografía, que es lo que vuelves a dar en caso que se pueda dar algún tipo de dosis de radio o de braqui. Es raro definitivamente, pero sí la puedes intentar dar, pero sería una dosis muy chica definitivamente. Generalmente nos quedamos si la recurrencia es central, puedes entrar a cirugía, pero si la recurrencia es externa, definitivamente lo único que te queda es la radio y la quimio, ¿sí? ¿Quiénes sobreviven? Pues de un 20 a un 40%, no más definitivamente. La resección quirúrgica, ahí vamos a ver lo que, bueno, si tú lo radiaste, le puedes hacer histerectomía. Si tú la operaste, definitivamente lo único que te queda es la exanteración pélvica, ¿sí? La exanteración pélvica. ¿Cuándo vas a hacer una exanteración pélvica? Cuando la paciente lo comprende directamente. Yo veo que le llamó mucho la atención el que yo dijera que tienen que evaluar a las pacientes completamente económica y psicológicamente. No es que sea elitista ni nada, pero ¿saben qué es experiencia? ¿Sí saben o no saben? Sí. Sí. Dime qué es. ¿No se animan? La experiencia, según el doctor Mario del Valle, es la suma de los fracasos. Entonces, ¿a quién le ofreces una exanteración pélvica? A una paciente que tenga buen IQ y que en determinado momento lo comprenda y que tenga acceso a vías de salud sin problemas de ningún tipo. No le voy a hacer una exanteración pélvica a una paciente que no tenga recursos, ni psicológicos, ni económicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quitarle la vejiga o el recto y la vejiga, ¿sí? Entonces, véanlo. Las contraindicaciones para una exanteración pélvica es edema unilateral de la pierna, dolor tipo ciático y obstrucción ureteral. Esos no entran en exanteración pélvica, ya se pasaron de más. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer una derivación urinaria, puedes hacer una colostomía o puedes hacer una neovagina. Sí lo puedes hacer. Esto es algo que se hace y con los nuevos urólogos definitivamente lo mejor es trabajar en conjunto. Tú haces la exanteración y ellos te hacen ya la neovejiga y santo remedio. ¿Que tiene sus asegúnes? Claro que tiene sus asegúnes, pero definitivamente son algo que va a funcionar. Y ante la alternativa de que una paciente, si no le haces esta cirugía va a morir, yo creo que vale la pena la cirugía, pero eso es mi opinión personal, ¿sí? Hacerles una neovagina, la neovagina la haces, es cuando te quedó muy corta o algo por el estilo. Entonces la haces definitivamente la neovagina, la haces de músculo. La pierna, tenemos cantidad de músculos definitivamente que nos pueden ayudar mucho. Y nosotros lo que hacemos es una bolsa y nada más las volteamos. El Gracie lo metemos al revés. Generalmente se mete por adentro y lo podemos colgar, pudiéramos así,
por pared abdominal y queda una neovagina bastante útil. Acuérdense que ya en la actualidad nuestro trabajo no solo es curar a la paciente, sino curarla con una muy buena calidad de vida. Y definitivamente, ¿a quién vas a tratar? A las mujeres jóvenes. Y acuérdense que el cervicuterino generalmente es un cáncer de mujeres jóvenes que tienen todavía una alta posibilidad de sobrevida. ¿Qué complicaciones tiene la exanteración pélvica y las recurrencias? Pues definitivamente todas las del mundo. Puede infectarse, claro, estás operando en una área sumamente contaminada. El tromboembolismo, claro, por supuesto, son cirugías de 5 horas y aunque tú les pongas Clexane, definitivamente te pueden hacer un tromboembolismo. Hemos tenido pacientes en las cuales no tienen ninguna efecto colateral, pudiéramos decirlo así, no, o comorbilidad para tromboembolismo, quiere decir que están de 25 de índice de masa corporal y que las cirugías están bonitas y todo, y te pueden dar un tromboembolismo pulmonar. Y ustedes saben que eso se actúa, pero ya, pues si no, me lleva a la cuaresma y a la paciente también. Complicaciones intestinales, principalmente los cilium paralíticos y definitivamente una cosa que nos puede hacer también una perforación que es infrecuente, pero puede existir. La supervivencia a los 5 años, 33% en la anterior y de 20 a 46% en la total. ¿Dónde tienes que actuar fuera de contexto o fuera de protocolo en los casos que tú no operas y que te operaron por cualquier otra cosa y se les pasó el diagnóstico de cáncer y cuando hicieron la histerectomía ya tienen el cáncer pero invasor y aparte operado? Entonces, pacientes definitivamente van a entrar a radioterapia pélvica. Tú lo clasificas, pero definitivamente no es la misma clasificación, ¿sí? Y ustedes saben que no les va a ir igual de bien que si lo trataras de primera intención, ¿sí? Cuando tienes cáncer y embarazo, definitivamente lo ideal es hacer colonización en el segundo trimestre y hacer un ciclaje y tratar de que el bebecito salga con cesárea, ¿sí? Y ustedes pueden ver definitivamente lo ideal sería retrasar el tratamiento, pues definitivamente que sí. Cuando el niño ya tiene 36 semanas, lo maduran, ellos saben cómo le hacen, pero definitivamente lo maduran, se le hace una histerectomía, ellos sacan al bebé y ya sigue tu chamba. Entonces haces una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica, si es posible, definitivamente. Sobrevidas muy buenas, tanto con radioterapia como con cirugía. Cuando vas a hacer francamente, solo hay 2 gentes aquí en Torreón que ustedes búsquenlos, pero a mí yo los odio a los 2, que hacen histerectomías supracervicales, que para dejarles el cervix para que las pacientes tengan vida sexual más activa, su abuela. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, otra vez decirlo. Cuando tienes el cáncer en el muñón cervical, definitivamente tienes que, si te es posible quitar el muñón cervical y todavía estás a tiempo, pues lo haces, pero si no, definitivamente vas a hacer la radiación externa y la braquiterapia. Pero si puedes hacer una traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica, es una variación de la histerectomía, pero le mientas la madre muchas veces al cuate que la operó anteriormente, pero decentemente. Creo que por este lado, espérenme, ya acabamos en cuanto guardar. Ay, espérame. Oh, que la cuaresma.
cuando no encuentras el primario es desesperante, pero quiero enseñarles cómo abrir esa que compartir. Quiero cómo lo encuentren, cómo buscar. Es una especie de CSI, pero encontrar el primario. Generalmente nos vamos a dividir con un primario de la cintura para arriba y con un primario de la cintura para abajo, con un primario de epidermoide y con un primario de adenocarcinoma, que son los más frecuentes, aunque también podemos tener fácilmente un linfoma o un melanoma, pero ellos ya serían más, más raros definitivamente, ¿sí? Ese es el detalle. Lo principal es que sepan cómo buscar un primario desconocido. Me hablan muchos de ustedes que les he dado clases desde hace más de 10 años, me hablan para buscar el primario desconocido y ¿ya lo están viendo? Sí, ya No. sabes. ¿Sí? Sí. Sí. Y yo los auxilio, gracias Maru, yo los auxilio por medio del teléfono y del Zoom, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que hacemos todos, definitivamente hacemos una historia clínica. Primero que todo, a ver, apunten en un papel, ¿es hombre o es mujer? ¿Es epidermoide o es adenocarcinoma? ¿Está arriba o abajo de la cintura? Entonces ustedes van haciendo como quien dice una lista de cosas positivas y de cosas negativas. Si en determinado momento tiene factores predisponentes, como que en determinado momento, pues que es carpintero, está expuesto a mucho polvillo del acerrín y cosas por el estilo, que trabaja en peñoles, que en determinado momento el paciente es instalador de aires, pues tiene mucho asbesto, que en determinado momento le dieron radioterapia a nivel del cuello, pues puede tener un cáncer de tiroides o un cáncer o un timoma, que tenía un lunar que lo perdieron y se lo quitaron y lo perdieron, pues también tienes que ver. Siempre que es hombre, lo principal tienes que pensar, si es si las metástasis que tú encontraste es en huesos, siempre tiene que pensar primero en próstata y luego en pulmón. Si es mujer, siempre debes de pensar primero en mama y en pelvis. De ahí en adelante, ahorita vemos en cuanto a los marcadores tumorales. Tú tienes una masa en distintas partes, por ejemplo, en cuello. Entonces, tú tienes que ver, primero, cómo lo puedes estudiar. Si lo tienes ahí, le tienes que mandar a hacer todo al mismo tiempo. Nada de que vaya una vez y luego te mando a hacer, cansas al paciente, lo hartas y definitivamente no se vale. En la primera tienes que mandar a hacer todo. Ahora, aquí entre nos, si ustedes no saben, háganle algunos estudios y definitivamente estudien y luego ya le mandan a hacer lo que ustedes crean. Pero generalmente, como se supone que ya ahorita tienes al otro lado de la computadora, puedes perfectamente bien el protocolo, pero lo mínimo que podemos hacer es una BAF, ¿sí? Y si tu BAF definitivamente no es útil, tienes que repetirlo. Si no es útil, definitivamente te vas a biopsia. Tú primero tienes que ver que tu paciente sea visto por el patólogo normal y que lo vea en hematoxilina y eosina. Y te pueden decir, ¿es adenocarcinoma, es epidermoide o es anaplásico? ¿Qué te están diciendo como anaplásico? No sé qué fregados es, ¿sí? Entonces, si ya tienes esto, te vas a la inmunistoquímica. Si te vas a hacer S100, definitivamente estás pensando en melanoma. Si te estás haciendo inmunoperoxidasa, ¿en qué estás pensando? Tú ya tienes que ver qué le vas a hacer. Pero generalmente con que sepamos si es adenocarcinoma, epidermoide o anaplásico, ya más o menos podemos hacer. Si nosotros tenemos que nuestro cáncer es epidermoide, nosotros tenemos que mandar a hacer virus de papiloma humano, ¿sí? Y tienes que mandar a hacer
donde, por ejemplo, tienes el ganglio en el cuello y es epidermoide y es hombre, definitivamente tienes que buscar en pulmón. Entonces le vas a hacer una TAC de tórax simple y contractada de tórax y de abdomen completo. Le vas a hacer una endoscopía de superior para poder valorar que sea probablemente de esófago. Si en determinado momento te dijeron que era epidermoide, pues definitivamente va a ser orofaringe y esófago o pulmón. Si no, definitivamente va a ser en el lado de adenocarcinomas. ¿Qué tienes que volver a hacer? Todos estos ustedes pueden ver qué pueden hacer en hematoxilina y eosina. Y generalmente ustedes van viendo con el patólogo cuáles son los que deben de mandar a hacer, pero lo que sí deben de mandar a hacer siempre es la citoqueratina que tanto les digo. La desmina definitivamente solo que sospechen que se trate de un sarcoma. La calcitonina cuando piensas que se trata de un carcinoma medular de tiroides. El antígeno prostático específico, como siempre en todos los hombres, ni modo que se lo hagamos en una mujer. La fosfatasa, perdón, la fosfatasa alcalina definitivamente lo puedes hacer. El alfa-fetoproteína, si estás pensando en tumor germinal o si estás pensando en tumor de hígado. Tú tienes que estar viendo definitivamente todo. El S100 nada más lo vas a saber si tú piensas en que se trata de un melanoma o de un tumor neuroendocrino, ¿sí? No pueden mandar a hacer todos porque cada uno nos cuesta 600 pesos. Entonces, ¿cuáles pueden hacer? Pues definitivamente deben de ustedes valorar qué es lo que creen que sea más común, ustedes junto con el patólogo, por supuesto, que es el que se supone que debe saber más. Yo no tengo bronca porque tengo el mismo patólogo desde hace 20 años y definitivamente nos llevamos también que podemos discutir y perfectamente sin problemas de nada. Por ejemplo, si es de mama, nosotros mandamos a hacer los receptores estrogénicos progestacionales y el KI67 y la ER2. Si nosotros pensamos que se trata de un linfoma, le mandamos a hacer la beta-2 microglobulina. Entonces no hay ningún pendiente. El diagnóstico histopatológico es básico. Establecer, tú tienes que estudiar primero a tu paciente si le dices al patólogo que sospechas. Quémate, definitivamente, dile. ¿Sí? Establecer el tipo histológico de la metástasis. Evaluar el sitio o territorio primario donde se originó el tumor metastásico. Si tengo un tumor en pelvis, definitivamente es más común que haya sido de ovario, de útero, o que haya sido un tumor gástrico que haya dado metástasis. Es más raro que haya sido primario de colon y que te haya dado metástasis, pero no hay que descartarlos. Explorar los sitios habituales de metástasis. Y acuérdense, los sitios habituales son de las metástasis sanguíneas, hígado, pulmón y nódulos linfáticos. Analizar las manifestaciones clínicas. A veces nos vamos por lo que son los síndromes paraneoplásicos. Entonces, dependiendo de los síntomas, de los signos paraneoplásicos, síndromes paraneoplásicos, nosotros podemos ver, generalmente los que más dan son pulmón, son los que más dan síndromes paraneoplásicos, pero te pueden dar otros cánceres de muchos otros lados. Ahora, en cuanto a lo que les decía, tanto que vieran la diseminación ganglionar del cuello como del pulmón, es más, en ese momento váyanse a buscarlo y con el retroscopio vean hacia dónde dan las distintas metástasis. Si tú tienes en un ganglio, si tú tienes un ganglio que lo tienes supraclavicular, estás fregado porque en determinado momento puede venir de cualquier lado. Si tienes un ganglio que está submaxilar, generalmente va a venir ya sea del escalpa, o sea, del cuero cabelludo,
o definitivamente puede venir de tiroides o de oro o nasofaringe. Raras veces, pero no descartarlos, definitivamente los tumores de glándulas salivales, ¿sí? El carcinoma epidermoide depende, volvemos a lo mismo, dónde lo encuentres. Por ejemplo, ahorita se los digo más así para que no me oiga nadie. Acabo de encontrar una pacientita con 94 años de edad que la operaron de una colecistolitiasis y luego me dan el disco y yo veo eso que ustedes están viendo. 94 años de edad. La señora pesa 42 kilos y yo encuentro eso en el disco. La exploro completamente, le veo las piernitas se dan cuenta que se le van a quebrar de tan frágiles y tan, ¿sí? Y le hago una exploración ginecológica y por supuesto, ¿qué veo? Un carcinoma cervicuterino. Esto es lo que veo en la laparoscopía, lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué le hago a la paciente? Díganme qué le harían ustedes. ¿Alguien que se queme? ¿Nadie? Puro paliativo. Pues yo no le dije nada. A la viejita no le dije nada. Le dije a uno de los hijos y que la dejara en paz. ¿Sí? Y que todo lo que le fuera presentando me lo fueran diciendo por WhatsApp y yo son de Simón Bolívar. Y yo se los iba resolviendo. ¿Sí? A los 94 años no la voy a someter a una viejita a un tratamiento agresivo. Ahora, si pensamos que definitivamente es un carcinoma epidermoide ¿qué les diré? De amígdala, bueno, se le puede dar resección y se le puede hacer una disección radical de cuello y quedan márgenes o sale un ganglio positivo, se le da radioterapia. Los ganglios de las zonas de drenaje linfático de cabeza y cuello, por cierto, este fin de semana hay una muy buena, ahorita les mando el link para una de cabeza y cuello muy buena. Las zonas ganglionares definitivamente del cuello generalmente son 7. Aquí nada más nos ponen 6, pero la séptima está en la parte de atrás, ¿sí? Que sería lo que es el cuello en parte posterior, pero definitivamente, si tú ves que está en el 1, ahí puedes ver 1, 2 y 3, te van parótidas, glándulas salivales menores, tiroides, y si tú los ves que pueden estar en estadio clínico, sí, perdón, en 5, en el ganglio, en el triángulo de 5, definitivamente son metástasis que vienen de pulmón, de mama, de estómago, de hígado o de algún otro lado, ¿sí? Tú vas a ver qué es lo que le puedes hacer en cada uno de los pacientes, ¿sí? Primero que todo, lo ideal es hacerles primero cirugía, pero si tú vas a dejarlos mutilados, definitivamente mételos a cirugía, perdón, a cirugía después de neoadyuvancia, ¿sí? El TNM tienes que hacerlo dependiendo de dónde tengas el primario, ¿sí? Pero insistimos, epidermoide, adenocarcinoma o anaplásico. Arriba del diafragma, perdón, arriba de la cintura o por abajo de la cintura y ya le sigues haciendo, hombre o mujer, y le sigues. El TNM lo vas a sacar dependiendo de dónde esté, ¿sí? ¿Qué es lo que le haces tú? Definitivamente, si tienes un ganglio en N1, definitivamente puedes tener el primario a nivel de la cavidad oral y le das tratamiento con una buena biopsia y le das su tratamiento con radioterapia. Si tienes nivel 2, 3 y 4, tratamiento con radioterapia. Generalmente todo lo que es cabeza y cuello es radioterapia con quimioterapia, definitivamente. Oh, que la cuaresma.
No, ya no pude. Siguiente. En los hombres definitivamente, ¿qué es lo que hacemos? Oh, qué la cuarenta. Los hombres, si tenemos ganglios axilares, generalmente tenemos en pulmón, en tubo digestivo. Si es mujer, definitivamente va a ser mama. Si son ganglios en mediastino, definitivamente tenemos que buscar, primero que todo, una buena biopsia. Y segundo, tenemos que buscar si son linfomas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, neuroendocrinos o neurógenos. El tratamiento siempre se debe de hacer buscando la mejor calidad de vida. Si nuestros ganglios son retroperitoneales, puede tratarse lo más seguro de linfomas, tratar de entrar y quitar un buen pedazo de tumor, si es que no puedes quitarlo, y generalmente si son hombres, siempre descartar los tumores germinales, o los tumores germinales no primarios de testículo, o se llaman tumores germinales extragonadales, ¿sí? Y definitivamente también no descartar nunca los tumores testiculares muy pequeños, pero todo depende del estirpe, ¿sí? Aquí tenemos que valorar los ganglios que tenemos a nivel de las regiones inguinales. Nosotros tenemos que buscar primero que todo si son adenocarcinomas o si son epidermoides. Si son epidermoides, tienes que buscar los sitios donde hay tejido epidermoide: vulva, vagina, anorrectal, pieles de abdomen bajo, extremidades inferiores y un melanoma metastásico. Entonces, nosotros haríamos citoqueratina y haríamos S100. Con eso descartamos si es de piel o si es de un melanoma. El adenocarcinoma, solamente que el primario estuviera un poquito más adentro del ano. Puede estar en recto, los tumores epiteliales de ovario. Acuérdense que decíamos que los epiteliales de ovario se van por el redondo, definitivamente, o un coriocarcinoma, y generalmente lo que se hace de cirugía y posteriormente radioterapia. Tenemos que hacer marcadores, sí, usamos los marcadores con mucha, con mucha frecuencia, pero acuérdense que los marcadores no son todos, ¿sí? No son todo. El CA125 es para mujeres y para la parte de la cintura para abajo. Te puede dar positivo CA125 en útero, en ovario y en algunos tumores de tubo digestivo, pero aquí lo completarías con antígeno carcinoembriónico, ¿sí? Y le das quimioterapia. El nódulo de la hermana María José, pues que ustedes ya saben, primero que todo descartan ovario. Y no sé cómo se les va tanto ahorita. Hay mucha gente que no lleva oncología en la carrera y se les va, pero con la mano en la cintura. Entonces, ustedes valórenlo. Niños, ya se acabó. Nos vemos el viernes y es la última. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Me dices el viernes, Fernanda. O si puedes antes. ¿De qué, doctora? De los temas que hayan visto y definitivamente de sus presentaciones para poderles dar calificaciones. Sí. Muy bien, doctora. Oye, Reina, definitivamente, sí es muy importante las presentaciones porque no tengo cómo evaluarlos a muchos. Y si no les gusta cómo doy la clase, definitivamente yo les sugeriría, y sobre todo a la persona que le llame la atención, que venga y me lo diga a mí, que no tiene por qué andar diciéndole a los demás. Definitivo, me encanta darles las clases, les doy la oportunidad de que las preparen ustedes, pero, o sea,